Eh, Bien, pues vamos a dar inicio con la primera ponencia. Me voy a permitir dar lectura a una breve reseña curricular. Jorge Benito Torres es procedente de la Universidad de Valladolid, España, ocupado en el puesto de director, asesor, coordinador. Se encuentra actualmente en su doctorado. Su trabajo reconocido en publicación como revistas y libros es el siguiente: del 2021, Fenomenología de la experiencia mística, Plotino y la hermenéutica de la racionalidad en investigaciones fenomenológicas. 2021, Plotino y el primer principio, un panteísmo en análisis claves del pensamiento contemporáneo. 2022, Eros y metafísica en Plotino, el filósofo y la naturaleza enamorada, Protrepsis. 2022, Jámblico y la mistagogia de la mirada hacia una ontología de la imagen en análisis, revista de filosofía. Beto, no sé si podrías silenciar el micrófono de los demás compañeros, porque hay ahí como una especie de eco. Si en tus manos está poder silenciar a todos los demás y solamente dejar al doctor Mariano. 2022, una rehabilitación gadameriana de la metafísica, la ontología hermenéutica. Disculpad, no sé si habéis silenciado también al coordinador. Perdón, lo había apagado precisamente. El título de Jorge Benito Torres, Perfiles esenciales de la paideia en el neoplatonismo. Gracias. Adelante, Benito. Hola, pues nada, muchas gracias. Aquí también hace mucho calor, por cierto, así que espero no agobiarnos mucho. El tiempo del que disponemos, no recuerdo si eran 15-20 minutos o por ahí. Sí, entre 15 y 20 minutos, por favor. Vale, fenomenal. Pues voy a compartir pantalla. No sé si me podéis dar acceso, por favor. Si nos auxilias, Beto. Me temo que tendréis que hacer esto con el resto de ponentes también. Sí. Si nos escuchas, Beto. Por favor. Bueno, yo si queréis voy haciendo la introducción y cuando esté me avisáis. Bueno, yo todavía soy doctorando, entonces no tengo el nivel de muchos de vosotros y vosotras, pero bueno, voy a intentar presentar una cara mucho más fresca de una de las corrientes más, a mi juicio, espléndidas de la filosofía antigua, muchas veces desapercibida, que es el neoplatonismo. Esta corriente, como sabéis, bebe mucho de muchas posturas anteriores, perspectivas anteriores, hasta tal punto que hay autores que han sostenido que por qué no hablar de neoaristotelismo en vez de neoplatonismo, de neopitagorismo en vez de neoplatonismo, etcétera, etcétera. Es decir, aquí lo que tenemos es un poquito lo que comentaba el profesor anterior, Patrick, relativo a cómo cada uno de nosotros, de nosotras, nos vinculamos circularmente a través con nuestra propia cultura. Entonces, bueno, eso me parecía un punto de partida interesante. Veremos que a lo mejor intento responder, no sé si adecuadamente, a una de las cuestiones que ha abierto el profesor anterior.
y en cuanto pueda compartir la pantalla comienzo con ello. Si no, si queréis voy empezando para no retrasar mucho a los compañeros. Me parece que en las opciones que da la pantalla está una que dice compartir contenido. Ah, vale, que ya está. En el Vale, cintillo disculpad. es... Sí, no hay Disculpad, cuidado. Ya no está. sabía que... Fenomenal. ¿Se ve? Sí, es visible. Vale, fenomenal. Muchas gracias. Pues entonces me pongo con ello. ¿Por qué perfiles esenciales? ¿Qué quiere decir perfiles esenciales? Bueno, voy a intentar demostrar aquí que en realidad no sé si esto será un intento exitoso o fracasado de resumir las líneas maestras, las líneas de fuerza de la vertiente platónica que culminan en el neoplatonismo. Yo llevaba un tiempo meditando sobre esta cuestión de qué demonios significa en la vertiente platónica aprender algo. Cuándo el filósofo realmente aprende de manera exitosa algo y cuándo podemos decir que ya puede dar lección, ¿no?, a otras personas. Como sabéis, y voy a intentar mostrar aquí, uno de los aspectos esenciales del platonismo, del neoplatonismo, es esta circularidad en la que está inserto el filósofo entre el aprendizaje constante y la enseñanza constante a los demás. Es un círculo que a mi juicio creo que es una de las características esenciales. Veremos aquí también, y es lo que voy a intentar mostrar, que todo este tipo de filosofía de corte más platónica, neoplatónica, siempre va a tener en primer plano la experiencia vivida, es decir, lo que nosotros llamamos vivencias, y esto la va a dotar de una fuerte naturaleza hermenéutica. Y es lo que voy a intentar proponer un poquito aquí en esta propuesta. Me pongo ya manos a ello porque si no me temo que me come el tiempo. La paideia, como muchos de vosotros y vosotras sabéis, viendo un poco la gente que está aquí, seguro que sois muy expertos, es en realidad uno de los ejes fundamentales de la filosofía antigua y de otro tipo de filosofías, también como la renacentista, por ejemplo, y uno de los pensamientos más claros en los que se ve esto es, por supuesto, la filosofía platónica. A grandes especialistas como Pierre Hadot, por ejemplo, han defendido que en esta defensa de la filosofía como forma de vida es una característica central de la perspectiva platónica. Y otros autores, como Jäger, han sostenido que esta paideia platónica se apoya en una especie de conversión espiritual, ¿no? Y dice este autor que tiene mucho que ver con otros movimientos culturales de la época y posteriores. En última instancia, lo que tenemos es que Platón vincula a la paideia al ámbito del conocimiento, pero este ámbito del conocimiento, nosotros hoy en día que tendemos a parcelar tanto las áreas de conocimiento, no podríamos decir que este conocimiento sea meramente una cuestión epistemológica. Como bien ha mostrado el profesor anterior, en la paideia está todo interconectado y si tocas una fibra, tocas el conjunto de formación sobre la que está pivotando ese filósofo. En última instancia, lo que tenemos, y es lo que he querido mencionar antes en la breve introducción, y ya termino con esta pequeña introducción, es que básicamente en esta corriente platónica, y es lo que va a destacar el neoplatonismo a mi juicio, la paideia filosófica se va a entender como la invitación a una disposición determinada. Y esta disposición no va a ser más que una hermenéutica de la experiencia. Pero como veremos, lograr esto de manera exitosa y de forma crítica es tremendamente difícil. Por esto, supongo que Platón dice en varios pasajes que la filosofía es una cosa dolorosa, ¿no? Podríamos decir. No todo el mundo se atreve a lograr esto. En última instancia también lo que voy a querer mostrar aquí es que esta estructura de la paideia está vinculada con una dialéctica mucho más complicada. Esta dialéctica tiene distintas dimensiones o se puede ver desde distintas proyecciones. Digamos, una dimensión cultural desde la cual Platón dialoga con su cultura, una dimensión donde el otro es, digamos, el foco de interés de nuestra educación, por ejemplo, una dialéctica interna también, donde por supuesto aquí la mayéutica va a brillar con muchísimo esplendor.
En estos ensayos que voy mencionando creo que se pueden apreciar muy claramente estas ideas que quiero defender aquí. Entonces, como sabéis, en esta gran obra que inaugura toda una línea de lectura y que se apoya en otras precedentes, pero que sin duda esta es emblemática, la obra de Werner Jaeger sobre Paideia, los ideales de la cultura griega, viene a sostener el autor que Platón critica a un paradigma anterior y un paradigma, digamos, pedagógico, ¿no? Esto viene a invitarnos a considerar a la filosofía desde una perspectiva marcadamente pedagógica. Y esta cuestión puede ser rastreada en muchas obras platónicas, pero también en obras relativas a investigaciones actuales o contemporáneas. Por ejemplo, una obra de Álvaro Vallejo Campos, A donde nos lleve el logos, viene a sostener la misma tesis de Jaeger y la amplía sosteniendo que la crítica de Platón a los poetas se debe más a motivos pedagógicos o ético-políticos que a una cuestión relativa a la teoría estética o a la teoría artística, como muchas veces se ha defendido. En última instancia, lo que tenemos aquí es que claramente Platón está dialogando con su época. Por ejemplo, en la República 377d tenemos la crítica explícita a Homero y a Hesíodo. Y en este sentido, lo que tenemos es que Platón está proponiendo una nueva forma de atender a la educación humana. Pero a esta educación no solo es una educación, como habría dicho el profesor anterior, antropocentrista. Esta manera de entender la paideia, a mi juicio, es una, dice Platón, un arte del giro integral. Es una cuestión que implica toda la concepción del mundo, toda la purificación de la sensibilidad del filósofo en cuestión, ¿no? Este es uno de los matices quizás más relevantes de la filosofía de la paideia platónica. En la República 518b hasta el C, dice Platón, y me voy a permitir leer varios pasajes muy brevemente porque creo que son los más fundamentales, he escogido además muy pocos. Dice así Platón: debemos considerar entonces, si esto es verdad, que la educación no es como la proclaman algunos. Afirman que cuando la ciencia no está en el alma, ellos la ponen como si se pusiera a la vista en ojos ciegos. Por consiguiente, la educación sería el arte de volver este órgano del alma del modo más fácil y eficaz en que puede ser vuelto, mas no como si se le infundiera a la vista, puesto que ya la posee, sino en caso de que haya girado incorrectamente y no mire a donde debe, posibilitando la corrección. Es decir, aquí lo que tenemos es una crítica a una visión del conocimiento, a una, digamos, a un paradigma pedagógico que hinca sus raíces en una visión del conocimiento como acumulación de información. Básicamente en esto se basan nuestras escuelas actuales y nuestras universidades, por desgracia. Aquí lo que tenemos es un Platón muy actual que tendría mucho que aportar a las sociedades actuales y básicamente está sosteniendo una tesis que el neoplatonismo va a recuperar de manera muy clara, y es que el conocimiento no es una acumulación de información, sino más bien una purificación de la comprensión que ya tiene el sujeto. Es decir, no necesitamos cebarnos a leer información, digamos, como para prepararnos las pruebas de acceso a la universidad y luego olvidarnos de todo. Eso no es la educación para un platónico. Por supuesto, esto está hundiendo sus raíces en la concepción de la anamnesis platónica, de esa hipótesis del recuerdo, ¿no? Esa teoría del recuerdo. Y la paideia, la posibilidad de entender la paideia como un arte del giro, necesita, que esto es como lo han entendido Piaget y Jaeger, que he mencionado anteriormente, como una conversión o una invitación a disposición determinada. Esto sería lo que se entiende como arte del giro. Esta cuestión invita a replantearnos cómo Platón está articulando su filosofía de manera crítica frente a un paradigma cultural dominante en la época. En este sentido, Piaget dice que la filosofía era considerada de este modo ejercicio del pensamiento, de la voluntad, del ser entero, con el fin de alcanzar ese estado, la sabiduría, por otra parte casi inaccesible al hombre. La filosofía consistía en un método de progresión espiritual que exigía una completa conversión, una transformación radical de la forma de ser.
En último término, lo que tenemos, si queremos sintetizar mucho la cuestión, que es lo que voy a querer hacer yo aquí por motivos de tiempo, básicamente, es que la paideia es comprendida no tanto como una cuestión de conocimiento estricta, sino más bien como la invitación a una actitud frente a la vida y frente a la experiencia vivida. Aquí lo que tenemos es entonces que ese camino de purificación o esa forma de purificar la comprensión, las facultades del alma, se enfrenta directamente a una visión de la educación como mera acumulación de información, de conocimiento. Esto es lo que yo he querido resumir aquí como visión acumulacionista, pero bueno, seguro que alguno de vosotros o vosotras tiene un nombre mejor para resumir este paradigma. En última instancia, lo que está haciendo Platón es invitarnos, a través de una visión dialógica de la filosofía, a reconsiderar no solo nuestra experiencia, sino también la forma de vincularnos a nuestra propia cultura. Por ejemplo, aquí creo que esto podría ser un poco de respuesta a la propuesta del profesor anterior. Me voy a tomar un par de minutos para justificarlo. Y es que Platón es tan crítico con su cultura como bebe de ella. Es decir, por ejemplo, una cuestión que a mí me suscita mucho interés es el tema de la pederastía griega, ¿no? Aquí os he puesto un par de obras, esa gran obra de Bernard Sergent sobre la pederastía como, ¿no?, una herencia de las culturas indoeuropeas, como ritos de paso y demás, que eso viene a sostener este autor, que esto está en la pederastía griega. Yo entiendo que algunos autores, como Martínez Hernández, por ejemplo, en la introducción al banquete, vienen a invitar a considerar que Platón lo que está haciendo no es sino una reinterpretación de todas estas instituciones que ya existían en su época. Es decir, no las está asumiendo sin más, sino que está siendo crítico con ellas y las está dotando de un nuevo rol, por así decirlo. Me voy saltando alguna cita porque considero que a lo mejor son un poco más secundarias, pero sí que se adjunta ahí un poco el texto, perdonad, pero lo que sí que quiero mencionar es que en última instancia lo que tenemos aquí es una estructura dialéctica de la paideia, que se articula no solo entre el filósofo y su propia experiencia, como he mencionado antes, sino también entre el filósofo y, en este caso, por ejemplo, la figura del sabio. Aquí lo que tenemos es que la base sobre la cual se va a articular toda esta visión de la paideia platónica, que bueno, tiene muchas herencias de Sócrates y parece ser que de otros autores también, esta famosa docta ignorancia se va a manifestar en distintas, digamos, proyecciones o en distintos intereses. Por ejemplo, tenemos que la paideia, la filosofía es comprendida como una paideia de la muerte, en algunas obras de Platón, en otras, como el banquete, por ejemplo, una paideia de los misterios del amor, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto con la República el conocimiento. A mí lo que me interesa más en esta propuesta no era tanto profundizar en el concepto platónico de paideia, sino ver cómo el neoplatonismo asume estos núcleos duros de sentido del platonismo. Perdón. Estos núcleos duros de sentido es lo que yo he denominado perfiles esenciales, y estoy seguro que en los comentarios o las preguntas vosotras me vais a poder iluminar mucho más o comentar algún núcleo que se me haya pasado por alto. De esta manera, Plotino, como bien sabéis, concibe la filosofía como una relación de intimidad con la experiencia vivida, ¿no? Es como una comprensión que intima con las experiencias. Esto lo teníamos, por ejemplo, en la Eneada Cuarta. Y también va a dibujar, como bien he visto que van a hablar otros compañeros y compañeras sobre muchos de estos temas que yo estoy trabajando aquí de manera muy rápida, como por ejemplo el símil de la línea dividida, también va a ser aquí analizado en otra mesa, si no me equivoco. Vamos a ver cómo el neoplatonismo entiende este símil de la línea dividida, lo reinterpretan, lo comentan y más aún sostienen, al igual que Platón, que esa dianoia, ese conocimiento discursivo, va a ser una propedéutica para un tipo de saber que nosotros hoy denominaríamos experiencial. En este sentido, incluso en la misma filosofía se articulan distintas, digamos, estratos de la paideia. Es decir, aquí lo que tenemos es que la formación del filósofo para la vertiente platónica, neoplatónica, es muy compleja y está absolutamente involucrada con, digamos, la purificación de su alma, de sus pasiones.
En última instancia, y es lo que voy a querer mostrar aquí, se dibujan, al menos yo entiendo, 3 grandes líneas maestras de sentido, a lo mejor podríamos encontrar más. La primera de ellas es esta circularidad que hay entre un saber propedéutico y una enseñanza posterior. Por ejemplo, podemos pensar en un caso muy concreto y es el tema de la experiencia unitiva. Por esto he puesto aquí esta imagen. De esto no se cansan los platónicos en comentarlo. Una vez se ha logrado la experiencia de lo divino, digamos, esa experiencia unitiva, me niego bastante a utilizar el término experiencia mística, pero bueno, quien lo quiera entender así, fenomenal. Esa experiencia mística, una vez se ha logrado esta experiencia, nos vemos obligados a enseñar a la gente, a hablar a la gente sobre una experiencia de suyo inefable. Y esto es un problema, porque esto no solo está acarreando problemas de corte hermenéutico, sino que además está poniendo en primer plano el problema pedagógico, y es cómo demonios enseñamos a otra persona sobre una experiencia que ni siquiera nos ha acontecido a nosotros mismos, sino a una parte de nosotros que es universal. Y esto es, digamos, un problema que atañe directamente a la paideia, en este momento ya neoplatónica, ¿no? En última instancia, lo que tenemos aquí, y vamos a ver en todas las obras platónicas, es cómo los neoplatónicos reinterpretan continuamente esta cuestión de la paideia platónica. Por ejemplo, estoy pensando ahora, que como ha mencionado antes el profesor, yo lo he trabajado un poco más, en la vertiente del eros y de la belleza, cómo Plotino reinterpreta el tema del banquete, los aprendizajes sobre los misterios de amor, etcétera, etcétera. Lo que tenemos aquí es que aprender para un neoplatónico, a mi juicio, esto por supuesto se puede debatir, lo podemos hablar, no significa acumular información, sino que aprender significa comprender mejor algo. Y esto, por supuesto, es una tesis bastante innovadora, al menos tal y como entendemos nosotros o tal y como se entiende desde las universidades y las escuelas lo que es el aprendizaje. Tenemos un segundo núcleo de sentido esencial que conecta con el primero, pero que atañe directamente a los arquetipos epistémicos que se están poniendo en juego aquí, que son el del filósofo y el sabio. Dice Plotino en la Eneada cuarta, porque el que razona trata de aprender precisamente aquello por lo que es sabio el que ya lo posee. Os dejo en la cita para que la podáis ir leyendo, porque no sé cómo voy de tiempo, no tengo aquí abierto el tiempo, pero bueno, básicamente con esta primera frase ya tenemos una dialéctica entre dos arquetipos. Por un lado, uno que razona y busca aprender y otro que ya tiene lo que el otro quiere aprender, ¿no? Tenemos, por lo tanto, una dialéctica de que el filósofo no llega nunca, no alcanza nunca el grado del sabio, ¿no? Y esto es un poquito lo que nos caracteriza a nosotros y a nosotras, esa insatisfacción constante que siempre parece que no llega a término y siempre es nuestro motor un poquito epistémico. Voy un poquito rápido porque, insisto, no sé cómo voy de tiempo. En última instancia, lo que tenemos aquí, a mi juicio, en toda esta circularidad en la que se ve envuelta la paideia y en todas estas reinterpretaciones sobre esta cuestión, es una cuestión que yo trabajo más, es el tema central de mi línea de investigación, que es el tema de la hermenéutica, de la racionalidad. ¿Qué significa aprender algo? Está absolutamente vinculado a qué comprendemos por razonar, por pensar. ¿Qué significa pensar? ¿No? Esta pregunta tan heideggeriana, que parece que solo la han pensado los contemporáneos, en realidad está en la base de la filosofía y es uno de los corazones del neoplatonismo. Tal es así que Plotino va a llegar a caracterizar a la filosofía como una hermenéutica de la vivencia, ¿no? Dice, y es que aún el predicado causa no es un predicado accesorio a él, sino a nosotros, porque tenemos algo recibido de él, estando aquel en sí mismo, pero hablando con propiedad, no hay que decir ni aquel ni estando, sino rondándolo desde fuera, por así decirlo, tratar de interpretar nuestras propias experiencias, unas veces de cerca y otras veces retrocediendo por las dificultades que lo rodean. Aquí lo que tenemos es que la paideia se ha caracterizado entonces no solo como una disposición filosófica, sino necesariamente como una disposición hermenéutica. Y esto no, insisto, no lo estoy sacando de un texto de Paul Ricoeur o de Gadamer. Esto está presente en lecturas tan... Se ha caracterizado entonces... ¿Perdón? Bueno,
Entonces, esta cuestión la estoy sacando directamente de los textos neoplatónicos. Y con esto finalizo ya, no sé si era un aviso de tiempo. ¿Qué significa entonces aprender? Es un poquito la pregunta que yo me hacía y que he intentado trabajar aquí desde distintas caras del platonismo y del neoplatonismo. Por supuesto, este proceso pedagógico, como hemos visto en las citas y he intentado explicar, no sé si exitosamente, es que el proceso pedagógico es algo siempre, para un platónico, algo creativo, algo crítico, algo que implica la totalidad de las experiencias, es decir, algo que en sus términos implica la totalidad del alma. Esto no es para nada una visión acumulacionista del conocimiento. Por lo tanto, aquí no podemos sostener dualismos, por ejemplo, entre, digamos, un dualismo tan cerrado entre el ámbito intelectual, intelectivo y el ámbito pasional, como habitualmente se hace en el neoplatonismo, por desgracia, a mi juicio. Y esto lleva a una segunda idea, que es que aprender significa, entre otras cosas, comprender mejor. Y esta, una vez más, es, a mi juicio, uno de los postulados esenciales de la filosofía hermenéutica. Quería acabar la ponencia con una cita de Jámblico. He visto que alguien va a tratar el protráctico de Aristóteles más adelante y quería mostrar que esta preocupación neoplatónica abraza otras cuestiones culturales de la filosofía, no únicamente platónicas, sino también, por ejemplo, aristotélicas, pitagóricas, etc. Vamos a ver cómo Jámblico reinterpreta ese pasaje que hemos leído de Platón y dice: la educación no es tal como algunos aseguran y proclaman que es. Pretenden en efecto introducir en el alma una ciencia que en ella no existe, como si se tratara de colocar la visión en unos ojos que no ven. La presente argumentación revela este poder existente en cada uno en su alma y el instrumento por el que aprende, como si la vista no fuera capaz de dirigirse más que con todo el cuerpo hacia la luz desde la oscuridad. De este modo, con toda el alma hay que girar desde el devenir hasta que sea capaz de hacer frente a la visión del ser y de lo más brillante del ser. Y dice Jámblico, afirmamos que esto es el bien, ¿no? Esta idea tan platónica, ¿no? Aquí sí sigue manteniendo. Entonces, bueno, no sé si me he pasado de tiempo, pido disculpas por si acaso. Os dejo aquí la pequeña bibliografía que he utilizado y, por supuesto, estoy abierto a cualquier comentario, crítica. Estoy aprendiendo, así que esto es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Benito, por su participación. Bueno, el siguiente presentador es Francisco Miguel Ortiz. Él es doctor en Humanidades, área Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Jalapa, investigador independiente. Es autor, entre otras obras, de las siguientes publicaciones. ¿Cuál? Metafísica de los liberales, publicados por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y hay otro libro de aparición en 2023. Artículos académicos realizados, la pilía y la guerra en la filosofía de la historia epictetiana, cuadernos de filosofía, diferenciación entre la libertad y esclavitud metafísica de la libertad, esclavitud jurídica, política social, Cicerón, Séneca y Epicteto, revista de la filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Él viene a desarrollar el título La arete en Roma como un deber hacia el Estado y hacia la obtención de la paz. Marco Tulio, Cicerón y Séneca. Adelante, Francisco. Sí, buenas. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy bien. Muchas gracias al comité organizador de este coloquio por aceptar la
ponencia que les envié y muchas gracias en general a la facultad y a la Universidad del Estado de México. Bueno, yo les voy a presentar un trabajo o unas reflexiones sobre la virtud en general, en tanto que la virtud es una, era una práctica esencial en la antigüedad, tanto griega como la romana, y en tanto que el incentivar la práctica de la virtud y y el tenerla cotidianamente era parte también esencial de la educación y de la paideia de la antigüedad. Entonces me voy a concentrar en eso, pero sin dejar pues de conectarlo un poco con esta cuestión de la paideia en términos amplios. También, primero, hago una breve introducción sobre el contexto romano de estos dos autores que rápidamente les voy a exponer, que es Marco Tulio Cicerón, famoso pensador y político también, y de Séneca, el joven que también fue político y que también estuvo ahí metido en las cuestiones del imperio, es decir, el contexto un poco del siglo I antes de la era común y el siglo I después ya de esta era común. Para posteriormente centrarme en Cicerón y luego ya en Séneca, que en Séneca me iré un poco a la cuestión de la física y la metafísica, en tanto que creo que él vincula más a la virtud y este comportamiento correcto, este comportamiento moral con la cosmópolis. Recordemos que los estoicos eran cosmopolitanistas o como cosmopolitistas, y bueno, ahorita veremos de eso. Entonces, este pensamiento original de los romanos, auténtico e independiente, creo yo, de lo que desarrollaron los griegos, perdón, tiene ya en sí un desarrollo de las ideas sobre la virtud, una reflexión sobre lo que son las virtudes. Y esto antes de que los romanos entraran en contacto directo con los filósofos griegos, que sería en el siglo II antes de la era común, cuando los romanos pues conquistan a principios del siglo II de la era común, conquistan a Grecia y a mediados de ese mismo siglo hay una embajada de las tres principales escuelas que estaban en esa época en Grecia. Los atenienses los envían a Roma, que son los académicos o platónicos, los estoicos y los epicureístas. Pero antes de este contacto y de este nutrirse de la educación y de la paideia griega, los propios romanos ya habían desarrollado sus reflexiones sobre la virtud. Entonces, según el historiador Tito Livio, los romanos practicaban distintas virtudes desde la propia fundación de Roma, allá por el siglo VIII antes de la era común. Y para Tito Livio, la principal virtud romana que practicaban los antiguos romanos, los anteriores a este contacto con Grecia, de aquellos de los tiempos de Rómulo, casi legendarios, era la piedad. La piedad es esta virtud en la cual sobresalen los romanos, según Tito Livio, y también sobresalen personajes famosos como Catón el Viejo. Entonces, tenemos, aparte de la virtud, la austeridad, la valentía y la simplicidad. La simplicidad en tanto que los romanos antiguos, previos a esta expansión, previos al imperio, se caracterizaban por ser adustos, por ser individuos que se conformaban con su pedazo, con su parcela de tierra, su pedazo de tierra y su casa modesta, y ahí se acabó. Entonces, cito a Salvador Mas, un filósofo español, que dice: de acuerdo con Catón el Viejo, el propósito de la educación de la educación romana, era preparar futuros líderes que pudieran hacerse cargo de los asuntos políticos y militares de Roma. Estos hombres, al servicio de la República, debían educarse en las virtudes tradicionales.
valor, honestidad, lealtad, incorruptibilidad, justicia, que estaban en directa oposición con lo que él observaba en general en Oriente y en particular en Grecia. Fin de cita. Entonces, lo que tenemos es que para Catón, en el siglo II antes de la era común, los romanos tenían que tener esta educación básicamente para gobernar, además de que los que tenían educación propiamente dicha eran pues las clases altas, no las otras clases, los patricios, como les decían. Y además eran virtudes que no eran, según Catón, no eran para nada iguales a las de los griegos, porque para el siglo II, antes de la era común, para Catón y para muchos otros, los griegos ya están en decadencia, según la opinión de ellos. Entonces, en una decadencia política, más que otra cosa, porque por supuesto, Grecia todavía está desarrollando estas filosofías helenísticas y muchas otras cuestiones artísticas y culturales. Pero para el siglo II antes de la era común, pues los griegos ya habían perdido su unidad, ya habían perdido este poder también con el imperio macedonio de Alejandro Magno, y pues tenemos que está la fragmentación política de Grecia, que permite también a Roma conquistarla muy fácilmente. Entonces, después de este siglo vamos ahora con Cicerón, que vive en el siglo I antes de la era común. Cicerón ya está con otras ideas diferentes a las de Catón el Viejo, que Catón el Viejo era un individuo que detestaba a los filósofos griegos, que decía que eso nada más iban a corromper a los romanos, que esos traían ideas orientalizantes, que traían ideas que no iban a beneficiar a la virtus romana. Pero ya en tiempos de Cicerón, pues Cicerón ya podemos decir que está un siglo y medio después de Catón y ya tiene una educación helenista, ya tiene una educación griega, ya tiene la paideia, y ya para el tiempo de Cicerón, pues las clases altas romanas, si no tenían educación griega, si no aprendían el griego, si no entendían a los filósofos ya clásicos para ese tiempo, pues tenían una muy pobre educación o no habían sido bien educados para gobernar. Entonces, y esto es mucho más patente unas décadas después con Séneca el Joven, que nace 50 años después de que fallece Cicerón, y que profundiza mucho más con esta filosofía helenística, que es el estoicismo. Bueno, entonces ya paso con Cicerón. Cito a Cicerón, dice: virtud tomó su nombre de vir, vocablo en latín, mas es propia del varón, especialmente la fortaleza, cuyos dos máximos deberes son el desdén de la muerte y el del dolor. Por consiguiente, estos deben practicarse si queremos ser poseedores de la virtud, o más bien varones, puesto que a los varones la virtud pidió prestado su nombre. Es decir, tenemos esta visión que sí es patriarcalista y un tanto que podríamos llamar hasta misógina, de que solamente el varón por etimología tiene virtud. Y bueno, un tanto que el varón es, por supuesto, más valiente, es el que desdeña la muerte, el que desprecia eso, y este es como una suerte de combinación entre virtud de la paideia griega y virtud propiamente de antaño de Roma. Es decir, la virtud en latín implica virtudes varoniles, de una casta guerrera. Y esto sigue, por supuesto, a la tradición de la educación griega antigua, en tanto, sobre todo por las 4 virtudes cardinales que ya tenemos desde Homero, y que son elogiadas, por supuesto, por Platón. Y estas virtudes que podemos interpretarlas, y que no nada más las podemos interpretar, son de hecho de índole bélica, que son la justicia, la valentía, la templanza y la sabiduría, las 4 virtudes cardinales. Pero además,
tenemos que desde Homero es la justicia, pero en el triunfo y en los despojos de la guerra, o sea, virtud bélica. La valentía ante el enemigo que amenaza con matar, es decir, la valentía en la guerra también. La templanza a la hora de combatir y la sabiduría necesaria para tratar al derrotado. Entonces, tenemos pues que la virtud o virtus ciceroniana es realizar hechos virtuosos, por supuesto. Pero Cicerón no es estoico, claro, y no deja de a un lado a la cuestión del cuerpo humano. No se trata de una virtud meramente del alma, sino que él dice que hay que satisfacer también el resto de las cosas agradables de la vida, sin caer, por supuesto, en el exceso. Esto creo yo que es también, o debe de ser compatible, y es compatible este pensamiento ciceroniano, pues con las prácticas cotidianas de los romanos ya para los tiempos de Cicerón, que son muy distintas a los de tiempos de Catón, del el romano modesto, adusto, sin exceso, sin nada. El romano para los tiempos de Cicerón, cuando ya está expandido el imperio, cuando ya ha conquistado muchos, cuando ya ha entrado en pleno contacto no nada más con Grecia, sino con el Oriente, con Egipto, con Anatolia, pues el romano ya es otro que ya tiene todas las riquezas y que ya tiene esta práctica de los banquetes, de los juegos de gladiadores, etcétera, etcétera, que si tienes a un político hablando en contra de estas prácticas, pues como no va a ser bien visto por las altas esferas, cultural y educativamente hablando. Entonces, respecto a Cicerón, no ataca de lleno contra las cuestiones, digamos, corporales o placenteras. Dice Cicerón que Dios quiere que el humano sea virtuoso, esto es, y conectando con la eudaimonía, quiere que sea feliz, porque Dios o la naturaleza diseñó a la virtud como la meta del humano, como su telos. El ser humano siempre ha estado inclinado a realizar hechos viciosos, sin embargo, Dios no desea que el ser humano se dirija al vicio, nada más. Entonces, tenemos que la virtud en Cicerón es igualmente un arte, un ars, principalmente, o la forma más acabada de esta ars, de este arte, es la práctica de dirigir al Estado. Es el acto de gobernar al Estado. Por supuesto, estamos ante una filosofía pragmática política, una filosofía política, filosofía de la educación que está pensada para los líderes de este Estado que es el romano, para los patricios, y entonces el mejor arte o la forma más elevada de virtud es la civitatis gubernatio, el gobernar el Estado, y cito a Cicerón. ¿Qué puede ser más preclaro que la virtud gobernando la república cuando aquel que manda a otros no es siervo de pasión alguna? Y en otra cita sobre los deberes dice, no tengo qué utilidad puede ser mayor que la de reinar. Bueno, fin de cita. En general, quien posee la virtud es el único que puede cultivar, colere, en verdad, la amistad, la justicia y la liberalidad. Esto lo dice en los oficios. Y por ende aplicarla a los gobernados. Solamente aquellos que conocen de la virtud, la poseen, pues son los que mejor van a gobernar. Porque además, teniéndola, va a aplicarla a todos los gobernados sin distinguir entre miembros de un partido, facción o de otro. Recordemos que para tiempos de Cicerón también estaba la guerra civil, la vivió, la guerra civil de los, la guerra civil cesariana, la cual enfrentó de lleno a los optimates con los populares, que el optimates pues era otra forma de llamarle a los patricios. Los optimates, los mejores, la clase alta. Bueno, entonces tenemos en otro texto de Cicerón, de Finibus Bonorum et Malorum, que, cito, el fin principal de toda filosofía es la felicidad, y solo para buscar esta se entregaron los hombres al estudio. Fin de cita. Entonces,
en este texto nos habla de que la educación, a final de cuentas, tiene que buscar la felicidad del ser humano. Y la felicidad está completamente en poder del virtuoso sabio. Entonces dice Cicerón, también en el mismo texto de Finibus, una vez que alguien ha iniciado la felicidad de la vida, permanece la felicidad mientras dura la sabiduría que produce la vida feliz. Fin de cita. Es decir, en otros términos, mientras se aplique la sabiduría a la vida, se permanecerá en la felicidad, por supuesto. Y el placer, voluptas, como ya dije, no es el telos del ser humano. Y esto lo piensa específicamente contra los epicúreos. Él sí era ecléctico Cicerón y agarraba de los platónicos, un poco de los estoicos, un poco de quizás de los aristotélicos, pero de los epicúreos nada. Dice Cicerón, no consiste la felicidad en la alegría, ni en la lascivia, ni en la risa o en la burla, compañera de la frivolidad. No, o sea, es ataque al epicureísmo. En general, pues, para Cicerón la virtud o arete siempre será útil, porque no existe una virtud inútil. Es contradictorio hablar de virtudes que no sean prácticas o pragmáticas, que funcionen, que sirvan para algo. Y dice, lo útil y lo honesto deben ser anverso y reverso de una misma moneda. Entonces es por esto que Latino considera que la virtud es de extrema importancia para la política, es lo más útil para conseguir la defensa efectiva de la patria, así como asegura una resistencia efectiva contra la estasis y la tiranía, contra la guerra civil. Y la virtud se traduce en resistencia hacia esta estasis que tanto daña la seguridad de una nación o de un estado. Pues fomenta las acciones públicas realizadas para el bien de todos los miembros de la República y no solo para el bien de una facción política del Estado. Por último, cabe decir en cuanto a Cicerón que la virtud que más parece reflejar o exhibir, a diferencia de Tito Livio que mencioné que era la piedad, para Cicerón es el decorum, que está indisolublemente ligado con el honestum, es decir, el decoro ligado con la honestidad. En otros términos, la patria indefectiblemente se beneficiará y será protegida si los ciudadanos, y en especial los gobernantes, practican el decoro y la honestidad en la política. Bueno, ahora voy ya para la última parte con Séneca. Bueno, hablo brevemente sobre el estoicismo antiguo. En cuanto a sus cuestiones físicas y metafísicas. El estoicismo antiguo estableció que existe un principio cosmológico metafísico llamado simpatía, simpatheia en griego, que podemos traducir como simpatía, que esto es lo que unifica al cosmos o cosmópolis. Este es un principio de causalidad que hace que lo que sucede en una parte del cosmos pues repercute en todo el resto del cosmos. Por ende, esto no nada más es un principio metafísico, sino también moral y físico. Recordemos que los estoicos eran materialistas y creían que todo, o prácticamente todo, está compuesto de materia. Y todo está coligado, por supuesto. Entonces, moralmente no debemos afectar ninguna parte de la cosmópolis porque dañar una parte es dañar el todo. Este causalismo estoico contiene la idea de que el cosmos posee un alma o neuma, que está conformada por esta simpatheia y por ende tal alma une a la cosmópolis como si fuera un ser vivo que necesita que todas sus partes se encuentren en óptimas condiciones. Entonces, según el estoicismo, la naturaleza diseñó también a los seres vivos como capaces de sentir. Por ende, por ser un ser vivo, la cosmópolis siente todo lo que se le hace, que se le daña a sus partes y como un todo.
Y es que el ser humano también siente y se guía, como muchos otros animales, a través de un tipo de orientación que es la autoprotección de su persona, que es otro concepto griego, que indica la protección de todas las partes de su cuerpo, así como de su familia, todo lo que le pertenece. Y según los estoicos, este es el principio de justicia. Y por ende, el humano tiene un deber hacia él. Entonces, tenemos que en Séneca, ya particularmente en este filósofo ya romano, que es estoico también, pero que aporta sus propias ideas al estoicismo y se desvía, quizá, según algunos intérpretes, un poco del estoicismo, sin dejar de serlo nunca. Dice, el devenir es regido por la lex de causalidad del Dios Providencia. Toda la realidad está unida causalmente. Una causa depende de otra, y literal dice Séneca, todo forma parte de una sucesión ordenada. Cito, el encadenamiento, series, dice en latín, eterno de las cosas hace avanzar la secuencia ordo u orden del lado del fatum. Fin de cita. Entonces, una de las características del cosmos, según Séneca, es esta inmutabilidad de la naturaleza universal, la natura communis y de la virtud particular, la propia virtus de cada ser humano. Entonces, de manera similar, Séneca considera que todo lugar del cosmos es igualmente apropiado para adorar a los dioses, cuya naturaleza sacra y sempiternamente correcta no necesita de templos de oraciones específicos para venerarlos. Bueno, ¿y a qué viene todo esto de la cosmología y de la metafísica? Pues tenemos que para Séneca este devenir del cosmos se caracterizará por demostrar que todo ser humano tiene una característica, una naturaleza común, que no varía en ninguna situación. Además muestra que si un humano posee una virtud, una arete particular, esta tampoco variará. Se encuentre donde se encuentre tal humano. Si tú eres piadoso, digamos, serás aquí o en China piadoso. Esta no es una parte como cosmológica de cómo funciona esto de la virtud. Y Séneca también establece que el comportamiento correcto del ser humano debe ser respetuoso de todas las partes que integran a la cosmópolis. Es decir, existe un deber, por favor. Sí, gracias. Existe un deber o una virtud hacia la cosmópolis y este deber hacia cada una de las partes se traduce en un deber político, en un deber estatal, en un deber civil, que así como tu ciudad o tu estado pertenece a la cosmópolis, por eso mismo es que debes de respetar, ayudar, beneficiar a ese estado o a esa ciudad, por ser parte de esta polis universal que le llamaron cosmópolis. Y bueno, ya por último, quiero citar algunas ideas sobre la virtud de Séneca en sus obras de teatrales. Recordemos que también era dramaturgo y escribió algunas tragedias. Dice Sandbach que el estoicismo es una filosofía bastante apropiada para la educación de los líderes que integraban la sociedad romana. Es decir, el estoicismo es muy apropiado y bastante ad hoc y se adaptó muy bien al carácter romano. Por eso es que muchos dicen que fructificó y fue muy exitoso el estoicismo dentro de Roma. Porque, y no nada más dentro de Roma, dice Sandbach que también dentro de la sociedad troyana. Esto es, tenemos que el estoicismo fue apropiado, adecuado, congruente con lo que sería la paideia greco-romana. ¿Por qué? Porque enaltece virtudes apropiadas para tal tipo de sociedades, como dice el propio Homero, como dice Séneca o Cicerón. Enaltece las virtudes como la valentía, la justicia y la moderación. Y Séneca parece querer mostrar en su obra teatral, particularmente las troyanas, cómo debe comportarse el ser humano, en especial cómo deben comportarse ante situaciones extremas los reyes y los guerreros y sus esposas, sus madres, las hermanas.
En otro caso, los personajes de las tragedias de Séneca, como Andrómaca, Hécuba y Helena, las troyanas, y Agamenón el aqueo, poseen claramente, en la versión de Séneca, por supuesto, virtudes estoicas. Poseen con claridad magnanimidad, definida por los estoicos como el conocimiento del estado de ánimo que nos coloca por encima de los sucesos cotidianos, tanto buenos como malos. Y bueno, hasta ahí le dejo para... nada más quería exponer un poquito de la continuidad entre pues la educación y la tradición también griega con Roma y cómo la reinterpreta Roma, específicamente Cicerón y Séneca, para los usos y utilidades del propio imperio romano y de los gobernantes y la clase alta. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Miguel Ortiz. Nuestra siguiente participación va por Mariano Antonio Fajes, procedente de la Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Ocupando el puesto de director, asesor, coordinador, docente auxiliar, con publicaciones reconocidas en revistas y libros, tales como artículo de Divinis, Nominis, Oración y Humildad como condiciones de la investigación teológica, ponencias realizadas, itinerario de Dionisios Areopagita hacia la belleza, traducción del comentario de Alberto Magno al de Divinis Nominibus de Dionisio de Areopagita, artículo La noción de belleza en Hipias Mayor de Platón, artículo Los principios de la ciencia de Aristóteles, artículo Platón, el agónico ascenso académico, y por último, naturaleza y ficción en la imitación artística, consideraciones de Aristóteles, en coautoría con Hugo Costerelli Landi. Cedemos la palabra a Mariano. Adelante, Mariano. Bueno, buenos días a todos. No sé si se me escucha bien ahí. Sí, gracias, Francisco. Bueno, gracias a los que han podido hacerse un lugar para participar en esta reunión. Gracias también a los expositores de recién, a Jorge y a Francisco. Realmente muy interesantes los temas que han tocado y cómo se van conectando entre nosotros los temas, entre nuestras ponencias. A veces en los títulos uno no se da cuenta, pero creo que nos vamos a enriquecer mutuamente. Bueno, la ponencia, en mi caso, se titula El protréptico de Aristóteles, la legislación como arte para el alma, en orden a la paideia. Como un acercamiento al protréptico de Aristóteles, voy a leer el fragmento número 2. El protréptico es una exhortación a la filosofía de Aristóteles, y ya en su segundo fragmento ya toca el tema de la paideia, diciendo lo siguiente: se debe evitar la desgracia que vemos en esos hombres y pensar que la felicidad no depende tanto de poseer muchos bienes como del estado en que se encuentra el alma. Pues nadie diría que es dichoso el cuerpo adornado con un vestido reluciente, sino el que tiene salud y se halla en buen estado, aun cuando no tenga ninguna de las cosas que acabamos de mencionar. Del mismo modo, si un alma ha sido educada, y ahí está la palabra pepaideumene, si el alma que ha sido educada, la palabra, el verbo paideuo, que es, bueno, justamente el verbo que nos convoca. Cuando un alma ha sido educada, a tal alma y a tal hombre habría que llamarlo feliz, no al que está espléndidamente provisto de cosas externas, no siendo el mismo de ninguna valía. Es decir, ya en el inicio de su protréptico, Aristóteles está relacionando la paideia con la felicidad, así como lo hicieron algunos colegas con otros autores. El alma
el hombre feliz es aquel que ha recorrido el camino de la paideia. Bueno, una pequeña aclaración antes de empezar. Yo voy a ir leyendo, digamos, pausadamente, porque más o menos así es como, digamos, por lo menos acá en Argentina solemos acostumbrar en este tipo de ponencias. Pero ustedes, si alguno tiene alguna pregunta, por favor me puede interrumpir, no tengo problema. Y una aclaración es que en esta ponencia voy a hablar de naturaleza, que está traduciendo a physis, es decir, el principio natural de las cosas, el principio natural que hace que las cosas se muevan desde sí mismas, dice Aristóteles. Y por otro lado voy a hablar de arte, que es una traducción un poco acomodaticia de la palabra techne. Techne implica aquel saber hacer que justamente se opone a la naturaleza en cuanto que produce cosas que no son naturales. Produce cosas que no tienen en sí el principio de movimiento, el principio de cambio, sino que la tienen de otro. Ese otro es el alma humana. Por otro lado, esta producción que realiza el arte, la techne griega, no es solamente producción de artefactos, que también los incluye, en el caso, por ejemplo, del arte de la carpintería, que produce artefactos, sino también produce cambios en el mismo ser humano, y aquí es donde me voy a centrar un poco más, ya sea cambios físicos, como en el caso de la medicina, que ayuda al principio natural, para que éste se abra camino, sino también produce cambios en el alma del ser humano. En primer lugar, me voy a referir a la naturaleza y el arte en el Protréptico, que es el texto que voy a analizar humildemente. En la exhortación a la filosofía de Aristóteles, recogida en los fragmentos conocidos como Protréptico, el filósofo recurre a la noción de physis, traducida habitualmente por naturaleza, a fin de manifestar la necesidad inexcusable del cultivo de la filosofía para alcanzar sabiduría. En efecto, la sabiduría es según naturaleza, es decir, es conforme al principio de movimiento interno del hombre, que es su alma, de cuyo estado depende su felicidad, como hemos visto recién. En ese sentido dice Enrico Berti, uno de los especialistas en estos temas, que de carácter específicamente aristotélico es la concepción del finalismo de la naturaleza, usada para mostrar que la filosofía es el fin natural del hombre. La naturaleza del hombre entonces exige la filosofía, y en virtud de ello, el estagirita la vinculará con el arte. La primera relación entre naturaleza y arte que el filósofo establece en el Protréptico tiene una intencionalidad pedagógica y es una relación analógica. Tal como lo artificial es generado en virtud de una finalidad, así también lo es aquello que es conforme a la naturaleza. Esta es una comparación que Aristóteles toma recurrentemente en sus obras, por lo cual nosotros entendemos lo que es más cercano a nosotros, es decir, la producción artificial, y a partir de ello nos podemos acercar mejor al modo en que la naturaleza produce, entre comillas, sus entes, ¿no? Seguidamente, el filósofo observa una relación naturaleza-arte que no se presenta ya únicamente como una analogía, es decir, solo a nivel semántico, ¿no? Como veíamos recién, como un modo pedagógico de entender, sino que ahora también se va a referir al orden de la generación y el desarrollo de los entes. Y esto se observa de dos modos distintos que a su vez son recíprocos. Por un lado, el arte imita a la naturaleza, un principio también muy recurrente en Aristóteles. El proceso artificial se constituye como tal en virtud del proceso de la naturaleza, y más precisamente en virtud de su determinación a fines. Es decir, el arte imita a la naturaleza en que,
Pues bien, en que la naturaleza tiene fines que ya están incoados desde el principio. Por otro lado, el arte existe para auxiliar a la naturaleza y suplir sus deficiencias. Y aquí puede hablarse de una suerte de reciprocidad entre ambos principios, ¿no? El arte imita a la naturaleza y a su vez es auxiliado por y a su vez auxilia a la misma naturaleza para, dice Aristóteles, suplir sus deficiencias, dice en el Protréptico, y en otras obras dice completar sus fines. Que esta relación es ya no solo según la razón, sino que se da en las cosas mismas, se muestra en que aquí los términos ya no son pasibles de conmutación, y el filósofo se encarga de acentuarlo. Pues la naturaleza no imita al arte, sino éste a la naturaleza. Sin embargo, esta imitación de la naturaleza por parte del arte no obsta a que en un movimiento inverso el arte auxilie y supla las deficiencias de la naturaleza en ciertos casos, completando los fines de aquella que es el modelo mismo de su mímesis. Y es llamativo cómo el filósofo propone ambas funciones del arte, imitación y auxilio de la naturaleza, en una misma frase, es decir, sin manifestar ninguna contradicción ni ninguna dialéctica en ello, ¿no? La imitación por parte del arte y el auxilio de la naturaleza por parte del arte también no se contradicen en absoluto. En virtud de lo dicho, arte y naturaleza, que son principios de movimiento, se necesitan recíprocamente para alcanzar su fin propio. Son carentes el uno del otro. Sin naturaleza no habría finalidad en el arte, ni tampoco instrumentos para alcanzarlo, eso ya lo vamos a ver en un momento. Sin arte no podrían planificarse algunos entes naturales. Respecto entonces ahora del arte, ya no solo en relación a la naturaleza en general, sino a la naturaleza propiamente humana, ¿no? Porque lo que estoy tratando de hacer acá es hacer carne al concepto justamente de naturaleza humana y de su perfeccionamiento, que es de lo que se va a ocupar la paideia, ¿verdad? Entre los entes naturales, el hombre necesita del arte con particular acento. Podría decirse que el creador de las artes, paradójicamente, es el que más carece de ellas. Siendo el animal más perfecto, dice Aristóteles, generado por naturaleza y conforme a ella, sin embargo, necesita de muchas artes. En primer lugar, para su supervivencia y posteriormente para su crianza. Así en el hombre, quien constituye la máxima expresión del orden finalístico natural, la naturaleza muestra especialmente su ser incapaz, su impotencia de completar por sí misma algunos fines, dice el Protréptico. En este sentido, existen artes para el cuerpo, tales como la medicina y la gimnasia, y artes para el alma, que es justamente la expresión que le da título a la ponencia. Existen artes para el alma. Ahora el arte va a venir a auxiliar la naturaleza espiritual del hombre. Sin embargo, los fines del cuerpo están en función de los del alma. Y de ello se sigue que las artes que perfeccionan al cuerpo estarán subordinadas a las que perfeccionan al alma. Si bien la perfección de aquel se realiza cronológicamente antes, pues el fin de lo mejor es siempre posterior en la generación. Es decir, el perfeccionamiento del cuerpo, dice Aristóteles, se realiza antes que el perfeccionamiento del alma, pero es un antes cronológico, no un antes ontológico. Lo primordial, evidentemente, es el perfeccionamiento del alma. Siguiendo el razonamiento aristotélico, la parte irracional del alma, porque recordemos que Aristóteles divide el alma en dos funciones, digamos.
La parte irracional del alma está en función de su parte racional, en la cual se halla el entendimiento, que es lo que traducimos, el término que traducimos para la palabra griega nous. De este modo, las artes ordenadas a la parte inferior del alma deberán subordinarse a las que perfeccionan a su parte superior, y así todo el sistema de las artes estará en función del entendimiento. En otras palabras, si, como dice Aristóteles, una cierta sabiduría es el fin del hombre conforme a la naturaleza, y por tanto aquel existe para saber y aprender algo, estoy citando el protréptico literalmente, es decir, el hombre existe para saber y aprender algo, es evidente que las artes que auxilian a la naturaleza humana deben orientarse por ese fin, y más aún aquellas por las cuales el hombre sabe y aprende algo, es decir, cumple con el para qué de su existencia, ¿no? La causa final. La causa final es la determinante. Y acá Aristóteles está poniendo como una cierta causa final el saber y aprender algo. Ya que para Aristóteles, el último sentido de la vida, acá estoy citando a Johnson, uno de los últimos traductores del Protrépico, el último seguramente, del 2018, comentando, el Protrépico dice, para Aristóteles, el último sentido de la vida para los humanos es participar de la actividad intelectual. De acuerdo a esto, la dependencia mutua entre arte y naturaleza adquiere en el hombre un carácter decisivo, en tanto principios de movimiento que se unifican en un fin común, en lo último para lo cual hemos nacido, dice Aristóteles, que es ser sabios. Ambos principios se entrecruzan en el hombre en cuanto en él, es decir, ambos principios, estoy hablando evidentemente de la naturaleza y el arte, se entrecruzan en cuanto en él, en virtud del desarrollo de su naturaleza, se origina el movimiento del arte, de la técnica. Respecto de ello, considera Berti que el arte demuestra la existencia de un finalismo en la naturaleza, porque imita o ayuda, es decir, integra, dice Berti, la naturaleza. El arte, en la interpretación de Berti, está integrando la naturaleza en Aristóteles. En efecto, el desarrollo de la naturaleza en cada uno de los entes naturales no tiene otro fin que la misma naturaleza en cuanto forma perfecta de los mismos. De allí que el movimiento del arte no es sino la misma naturaleza desarrollándose en uno de sus entes, el único capaz de ser artífice. La physis humana, la naturaleza humana, principio intrínseco del movimiento, en su desarrollo origina al arte, es decir, a aquel principio que es extrínseco a sus productos. Y lo hace en última instancia en aras de su propia actualización, es decir, para volver a sí misma, a su plena forma. El arte viene a ayudar, a auxiliar al hombre, para que el hombre vuelva a su misma naturaleza. Esto se muestra de modo contundente cuando la naturaleza humana, consciente de sus propias limitaciones, se hace arte para resolverlas. En otras palabras, cuando el objeto del arte es la misma naturaleza humana carente. Aquí el arte, principio extrínseco, al tener como objeto a la naturaleza humana, toma un carácter accidentalmente intrínseco, en tanto parte de su naturaleza para retornar a ella. Este exitus reditus del arte está representado significativamente en el Protrépico cuando su autor hace alusión a la necesidad de muchas artes para la supervivencia y crianza de los hombres, entre las cuales consideraremos ahora el arte de la legislación, es decir, la legislación que está tratada, de un modo contundente en el Protrépico,
el arte de la legislación es justamente una de las formas de representar esta necesidad que tiene el hombre del arte para su propia supervivencia. En este sentido, Aristóteles va a hablar de las leyes como herramientas naturales del político. El Protréptico advierte una notable referencia del arte a la naturaleza, que sin prejuicio de la imitación de su finalidad, ¿no?, de que ya hemos hablado, consiste además en una atención a ella en orden al descubrimiento de sus mejores instrumentos. Es decir, Aristóteles dice que las artes deben recurrir a la naturaleza para encontrar los mejores instrumentos. Esto vale para las artes productivas, tales como la construcción, que descubre sus instrumentos de trabajo a partir de sustancias naturales como el agua o la luz. Estos son ejemplos literales de Aristóteles. Pero refiere también al arte de la política, la cual necesita de particulares instrumentos normativos que le brinda la naturaleza. Cito a Aristóteles. Pues así como en las otras artes, las productivas, se descubren atendiendo a la naturaleza los mejores instrumentos, de igual modo es preciso que el político tenga unas pautas procedentes de la naturaleza misma y de la realidad. Aquí dice de la naturaleza, physis, ¿verdad? Y de la realidad, que es lo que traduce la edición de Gredos, pero que está diciendo aletheia, es decir, podríamos decir que estas pautas que tiene el político proceden de la naturaleza misma y de la verdad en cuanto a realidad descubierta, en función de las cuales, es decir, en función de estas pautas que proceden de la naturaleza, juzgue algo como justo, como bello o como provechoso. Fin de la cita. Estoy citando el fragmento 47 del Protréptico. En simples palabras, según Aristóteles, las leyes mejores provienen de la naturaleza y de la verdad. De allí proceden los criterios más perfectos para juzgar una acción como justa, como bella, o también podríamos decir como buena, ¿no? Si optáramos por una traducción alternativa en este caso de Calón, que puede ser traducido también como bello o también como bueno. Y por último, como útil. 5 minutos. Bien, muchas gracias. Pero la presentación paradigmática de la naturaleza frente al arte no se detiene allí. Ante el desafío de la plenitud del hombre, el animal más perfecto según el Protréptico, la imitación de la naturaleza por parte del arte ha de tomar la calidad de experticia. Según el Protréptico, tanto los artífices de la excelencia del cuerpo, como los médicos o los maestros de gimnasia, como los artífices de la excelencia del alma, que son los legisladores, según refiere Aristóteles, si desean ser buenos en su tarea, han de ser expertos en la naturaleza. Es decir, la naturaleza, que en este caso es la naturaleza humana, necesita de las artes para su auxilio, pero para ello, recíprocamente, estas artes deberán aprender de la misma naturaleza y ser expertos en ello. Aquí resurge aquella luminosa reflexión aristotélica sobre la plenitud del hombre de la ética, en la cual el filósofo se desvela para encontrar la esencia de aquello que todos nombran por felicidad, y que termina develándose en la obra más perfecta, el desarrollo pleno de la vocación natural del ser humano. Estoy citando la Ética Nicómaco. En orden a esa misma obra, se muestra ahora en su exhortación a la filosofía la interdependencia entre la naturaleza y las artes, o lo que podríamos llamar su obra común. Bien, por último, voy a hablar de los legisladores como artífices de la excelencia del alma, ¿verdad? Es decir, el fin propio de la paideia. Entre los mencionados artesanos del desarrollo humano, los que más necesitan de la filosofía son los llamados por Aristóteles artífices de la excelencia del alma, los legisladores, los cuales pretenden enseñar, dice Aristóteles,
lo tocante a la felicidad e infelicidad de la ciudad. Evidentemente, aquellos que pretendan hacer feliz a una ciudad deberán primero conocer lo que atañe a la felicidad del hombre mismo. Y si el bien del hombre, como dice Aristóteles en la Ética Nicómaco 1, si el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud, aquellos que legislen sobre él no podrán sino ser maestros en el conocimiento de la virtud. En efecto, según el mismo Protréptico, la ley es una forma de sabiduría, a la vez que la expresa. La ley es perdón, no sé si se cortó ahí. En consecuencia, aquellos que pretenden legislar necesitan practicar la filosofía si quieren efectivamente contribuir a la excelencia psíquica de los ciudadanos. Nótese que el arte legislativo, que surge en orden a auxiliar la naturaleza humana, a su vez la supone en su desarrollo pleno en el legislador, como condición para dictar las leyes más bellas, que son aquellas, según dice el filósofo, que más se fundamentan en la naturaleza. Las leyes más bellas son aquellas que más se fundamentan en la naturaleza, pero además presuponen un desarrollo pleno en el legislador. Puede decirse en conclusión que la paideia del ciudadano, que para el griego no es otra cosa que la del hombre mismo, ¿verdad? Porque no es separable con el ciudadano, en cierto sentido. La paideia del ciudadano exige previamente la paideia del legislador como condición para la legislación excelente. Existen pues para Aristóteles artes para el alma, rectoras de las artes para el cuerpo. Es por ello que el arte legislativo no puede desconocer la jerarquía psíquica del hombre, ni las acciones que se derivan de ese orden, poniendo, dice Aristóteles, siempre la mirada en las acciones que son mejores y que pueden ejercer la función de fines y no tan solo de medios, es decir, poder practicar el reposo libre, vivir en paz y realizar cosas hermosas. De acuerdo a ello, pues, y como un claro eco platónico, el gobernante filósofo adquiere una importancia radical en la formación de los hombres hacia su plenitud, es decir, en el ideal griego y a la vez universal de la paideia. Gracias, disculpen si me extendí más en el tiempo. Gracias, Mariano. Y por último, la participación de Steven Valencia Marín, magistro en filosofía. Es licenciado en ciencias religiosas y filosofía, también catedrático de la Universidad Católica de Pereira, Colombia, e investigador de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Miembro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, Bogotá, Colombia, y miembro del Centro de Estudios Clásicos Medievales Gonzalo Soto Posada, Medellín. Él nos viene a desarrollar el título Restitutio Milierum y Universalismo Intelectual del Jardín, una imagen femenina de la paideia epicúrea. Gracias, Steven, y adelante, cedo la palabra. Gracias por el espacio. No me demoraré mucho, intentaré ser muy sintético en lo que voy a exponer. Sí quiero hacer una advertencia antes de empezar con mi exposición, y es que si bien esto parece dar una idea de ser una interpretación feminista de la antigüedad griega, quiero que nos quitemos ese chip de la cabeza, porque la propuesta que tengo no es propiamente una forma de superponer a las mujeres por encima de los hombres, según el pensamiento de Epicuro,
sino más bien de una comprensión o reconocimiento de las facultades intelectivas de las mujeres para comprender y hacer vida lo que en el jardín de Epicuro se propone como, me perdonan la redundancia, una filosofía de vida. Siendo así, entonces doy comienzo a la lectura del texto. Célebre es la noción de un prototipo de mujer que para el caso de los griegos se le restringe al ámbito del hogar, en tanto allí ejerce ciertas funciones como son el cuidado de los hijos, la administración del patrimonio familiar y la realización de quehaceres del domicilio en que se habita, so pretexto de realizar lo que es propio a su naturaleza y para utilidad social. Con esto, las funciones públicas quedan a potestad de los varones, cuyo reconocimiento de polizai, de ciudadanos, les confiere prerrogativas y obligaciones que implican tanto la gestión del poder y el acceso a la propiedad privada, como su participación de las cargas fiscales y de las funciones militares que deben ser cumplidas con fines de un orden social. Todo lo descrito evoca una cierta superioridad de lo masculino en lo que puede incluso referir a una actividad eminentemente intelectual que toma para sí los asuntos de índole política, en tanto objeto de su competencia y descartando, desde luego, toda emotividad por tratarse de gestos irracionales, y esto pues es una comprensión más o menos común de las mujeres en la cultura griega. Y pese a que tal visión de presunto sometimiento pasional se torna no siempre favorable a los fines de la virtud, resulta de interés el reconocimiento a la mujer para vivir conforme a la virtud. Este es el caso del filósofo de Samos, para quien la idea de vivir gozosa y justamente no escapa al imperio de la razón, pero que alcanza a más particulares cuando se repara en las capacidades que a cada ser humano, sea varón o mujer, le es inherente. En efecto, una crítica para con la idea del aprecio por la mujer en el jardín, a causa del goce que ofrece sus servicios eróticos, recuerda el estatus igualitario con los varones de aquel recinto, al extremo de ser ellas quienes escuchan las palabras del maestro, reciben sus misivas y filosofan con él. Es decir, de la mano de Epicuro acceden a la filosofía meditando e imitando el estilo de vida de éste, pues están capacitadas para la felicidad, de acuerdo con lo que nos sugiere Salvador Mastorres, quien es un filósofo español. En contra de este presupuesto, las fuentes adversas dirán de las mujeres del jardín ser objetos sexuales válidos para colmar la excesiva libidine de los varones pertenecientes a dicha escuela, si se adopta las severas alusiones que Plutarco tiene acerca de las féminas del jardín, al calificarlas de suntuosos dispendios, polifele joreiai, para colmo del placer o saciar los apetitos de los que buscan el placer. Semejante reducción de la mujer a simple medio de represión oscurece la versión de intelectual e interlocutora que se infiere de lo expuesto por el filósofo de Samos, al menos de lo que se extrae de una epístola preservada por uno de los adeptos y difusores de su filosofía, el licio Diógenes de Noanda, la cual destina a su madre Queréstrata. Y aunque no llegase a alcanzar a todas las féminas del jardín aquel apelativo de prostitutas, ciertamente el acceso de las que se tienen por tal condición social, además del repudio que pudo generar su actuar, sus acciones, para la idiosincrasia griega, impulsó el desdén de escuelas fijas a un ideario de virtuosismo exclusivo para con la práctica inclusiva de Epicuro. No por esto ha de asegurarse una indistinción del sabio frente a la totalidad de irrisolutos, pese a dejar abierta la posibilidad de rectificación para quien se apreste a estas doctrinas, sobre todo porque la actividad reflexiva frente a los juicios que se hace de la realidad
determinan, según Epicuro, el logro de una fortaleza inaccesible al indeciso, según Epicuro, como lo acabo de referir en su carta a Meneceo. Por lo demás, volvemos sobre esa misiva, la que hace un momento refería como aquella que Epicuro dirigió a su madre Queréstrata, que guarda el ya referido Licio Diógenes de Noanda, la cual se supone por receptora a la madre del fundador del jardín. Dice así: pues cuando las imágenes de los ausentes se revelan a los ojos, suscitan temor, pero si son de los presentes, no tan gran temor. Si examina su naturaleza, son iguales esas imágenes ausentes y las perceptibles, pues no pueden ser pensadas en sí mismas. Además, tienen el mismo poder en relación a los ausentes como las que tienen las imágenes de los presentes. Así, madre, asúmelo, Hometer Tarrey, pues ningún mal te muestran esos fantasmas de mí. Pero al contrario, ten presente que cada día avanzamos más y más hacia la felicidad plena. Hasta ahí el fragmento de la carta que se extrae de Diógenes de Noanda. Lo que se comunica como objeto de doctrina en el fragmento anterior, propia de una nociología epicureísta, sobre todo porque lo que acabo de leer tiene que ver con el asunto de las imágenes y representaciones, las famosas fantasiae, que llegan a los sentidos como si fuesen reales en un proceso de percepción. Desde esta perspectiva, la distinción de la verdad y la falsedad acerca de lo que suministran los sentidos se da por medio de un examen de las sensaciones y juicios que se hacen de aquellas sensaciones, de tal modo que se puede estar seguro de lo que se percibe sin que esto sea un error de impresión. Sin lugar a dudas, la expresión verbal tarrei, tercera persona del verbo tarro, sugiere al receptor de esta misiva aceptar o considerar lo que se dice conforme a la orientación ofrecida por el maestro. Misiva que por lo visto está dirigida a una mujer cuyo epíteto de meter, madre, resalta por ser quien es conocedora del contenido allí plasmado, o al menos se la exhibe como alguien apto para entender lo que allí se refiere. En síntesis, independientemente de ser o no receptora la madre de Epicuro, importa el hecho de ser este fragmento un vestigio del compromiso de las féminas en la filosofía, cuyo fin es alcanzar la eudaimonía. Una vida aislada de temores y perturbaciones es lo que hacen Epicuro al bienestar, el placer o felicidad, identificando los términos descritos con estados de quietud o paz para todo hombre concreto, del que en cierta medida depende la disposición para tal fin, sin excluir una participación de otros en la búsqueda de esa vida feliz. Pero los elementos hasta aquí dichos nos ofrecen atisbos de una aproximación al principio de igualdad que no solo trae consigo el involucramiento de particulares relegados de una vida pública, en este caso las mujeres, pero también vamos a ver que no son solo las mujeres las que están relegadas, sino también están relegados del ámbito intelectual los esclavos, sino también de la comunidad en general que se erige desde los fines comunes. Tal carácter de igualdad parece difícilmente practicable por unas escuelas o corrientes de pensamiento griegas que están inmersas en una cultura que privilegia lo varonil. Esto, si se adopta la sospecha de Norman de Witt y Salvador Mas Torres, en lo relativo a la seria subestimación de la mujer para efectos de vida intelectual. Pero, ¿de qué modo desestima Epicuro esa igualdad? Si es por una participación de las mujeres en el ámbito filosófico como se reconoce a la mujer, y según exhiben fragmentos como el hasta ahora referido acerca de una doctrina dirigida a su madre. Tan pronto como se dice el involucramiento de féminas en las prácticas filosóficas del jardín, sorprende aún más el hecho de pensar que de todo lo anteriormente descrito,
sea la escuela epicúrea la primera en conceder una posición de instrucción, regencia y liderazgo a la mujer. Aunque cierto, todos los que estamos aquí reunidos quizás sepan de que la Academia de Platón, pues ciertamente tuvo en sus instalaciones a mujeres. Pero lo que es difícil precisar en la Academia de Platón en comparación con la escuela epicúrea, la del Jardín, es que no se conocen, al menos yo no conozco hasta el momento, que las mujeres de la Academia hayan asumido una posición de regentes, ¿sí? Cosa muy distinta al epicureísmo. No nos es dado concluir tal supuesto aunque se demuestre una intervención de la mujer en las enseñanzas de Epicuro, haciéndola, con ello, defensora y difusora de doctrina que para el filósofo de Samos es el origen de la libertad para todos los que la acogen. Todo esto reseñado por Séneca acerca de los méritos del filosofar como una experiencia de retiro para con los muchos extravíos que, como el mismo Epicuro sugiere, advierte de unas complacencias que están mal administradas. Al final, el establecimiento de una comunidad cuya intención de reunir cierta cantidad de simpatizantes tiene por objeto reflexionar sobre opiniones, prácticas y la realización de un mejor modo de vida, contempla la mejora moral sujeta al autoconocimiento y a la buena voluntad para con otros. Cito en extenso a Attila Németh, un pensador húngaro que tiene un texto bastante interesante sobre la perspectiva social y la apertura social de la filosofía epicúrea. Dice así: una discusión comunitaria, sea de corto o gran alcance, fortaleció la identidad de sus participantes y sirvió como medio terapéutico para la mejora moral, aumentando la buena voluntad para con los demás, condición necesaria de la amistad epicúrea. Sentir los amigos parece una disposición racional para los epicúreos. Las amistades se basan en la emoción del amor, y aunque la parte normativa de la ética epicúrea racionalizaba esa emoción del amor, concibió su emergencia tan natural e incluso necesaria. El desarrollo psicológico se encuentra en nuestro entorno sociocultural, el cual implica la autorreflexión a través de los otros. Aprendemos mucho sobre nosotros, no solo observando el comportamiento de otros, sino también atendiendo opiniones de quienes están dispuestos a nosotros. Si hay amor mutuo, que esta es la comprensión que hacía Németh sobre la filía epicúrea, sobre la amistad en Epicuro, hay preocupación por todos. Eso requeriría un intercambio intelectual, no solo para autoconocimiento, sino también para la mejora de la propia moral. Mire cómo estos elementos éticos, nociológicos, como lo resaltaba hace un momento, son punto clave para justificar propiamente una propuesta de Epicuro en torno a lo que en el ámbito social, en su momento, se conocía como paideia, ¿no? Una formación que pues involucra tanto lo moral como lo nociológico, en términos de conocimiento. Con lo extractado del comentarista húngaro, un examen del propio comportamiento y la estima por las observaciones que otros, pertenecientes a un núcleo de amigos, profieren en favor de cada uno, además de las discusiones entre miembros de la misma comunidad, excede al plano simplemente intelectual. El orden moral adquiere entonces una importante atención, pues no es ajeno a nuestro entender que tanto la autorreflexión como el amor por quienes se toma de allegados atrae consigo unas disposiciones y prácticas determinadas con las que justificaría la consecución de bienes a gran alcance. Mas cuando es una filosofía que sitúa a la cercanía o compañía entre las condiciones para meditar los consejos del maestro, ¿no? Por tal motivo, las mujeres destinatarias del pensar del samio se hacen también activas receptoras de esa doctrina, si no es por las capacidades reflexiva y discursiva en el marco de una ejercitación del intelecto que las acoge junto con varones del jardín, más allá
de ser pasivas espectadoras. Pero la permisividad con la que los críticos del samio refieren tal inclusión, y a esto se agrega el citado hace un momento que fue Plutarco, incluso Cicerón critica fuertemente al epicureísmo, ganó para él la distinción de sensato y generoso. Basta con hacer alusión al efecto para con sus servidores y nobleza para con sus hermanos y conocidos, en general, de su amor humanitario hacia todo ser humano, tan emitido por Diógenes Laercio en el libro 10 de La vida de los filósofos ilustres, para evocar el proyecto filosófico de Epicuro como un asunto de tendencia universalista, es decir, acoge a todos los seres humanos, ¿sí? La anexión de mujeres y hombres entre los que repuntan heteras y esclavos develan dicho carácter de universalidad prima facie, pero es en el involucramiento de hombres y mujeres externos y externas al jardín, a la iglesia, en la que se agencia con mayor detalle dicho aspecto. Detalle que exige de previsión sobre una eventual aplicación de un interés común, cuya esencia es el hacimiento del bien del otro. Relativo a la participación de esclavos y extranjeros al interior de la escuela del jardín, es tema que merece atención, pero hemos de considerar que a las iniciales féminas adscritas al quepos de Epicuro, como Leonción, que fue mujer de Metrodoro de Lánsaco, uno de los discípulos más cercanos de Epicuro, Temista, quien fue esposa de Leonteo, otro de los discípulos más cercanos de Epicuro, y Batis, quien también fue mujer de uno de los discípulos más cercanos de Epicuro, que fue Idomeneo de Lánsaco, se hallan otras mujeres como Niquidio, Edia y Erocio. Niquidio, perfecto, gracias. Niquidio tenía por hetera, al igual que Edia y Erocio, hacen eco de un registro que el lanzaqueno Timócrates, hermano de Metrodoro, a quien se le tiene por un precipitado, según Laercio, oferta como supuesto testimonio de una vida disoluta que asumió Epicuro al convivir con las heteras. A esta se le vincula Mamarion y Boidion, siendo esta última, Boidion, una mujer que agrega Plutarco entre las jóvenes y atractivas mujeres del jardín, como evidencia, siendo la máxima del divino culto el permiso para hacerse a todo placer. Cierto es que para estos detractores la identificación de cohabitación con acto sexual es insustituible, pero ante esto lo que pueda significar la convivencia de hombres y mujeres, incluso si designa un respaldo a lo sexual más allá de la simple interacción ofertada por una preocupación de unos con otros, no hace mella en el importante rol que cumplieron estas mujeres en la comunidad filosófica de Epicuro. Buen ejemplo de ello no lo concede el citado Diógenes Laercio al relatar la intención comunicativa del maestro para con otra de sus seguidoras, o varias de sus seguidoras. Ya casi termino. Dice así, cito en extenso. En las cartas a Leoncio dice Epicuro, por el soberano Peán, querida Leontilla, qué estrepitosos aplausos nos da el saber de tu carta. En la carta de Temista, mujer de Leonteo, dice Epicuro, soy capaz, si no vienen a mí, de ir a donde ustedes y Temista me llame. Y una vez más, según Teodoro, en su cuarto libro de Contra Epicuro, dice que Epicuro escribió a Temista como estimándola y también a muchas heteras, sobre todo a Leonción, de la que se enamoró su discípulo Metrodoro. Para concluir, leo este último párrafo. Ya se ha dilucidado entonces la cuantiosa participación de la mujer sin exclusión de rango o condición social en las discusiones del jardín. Además de ser estas mujeres emisoras y receptoras de misivas, de las cartas que Epicuro les envía, cuando menos del poco reporte que viene de las fuentes atesoradas por el autor de la comunidad escrita y de la doxografía crítica que nos legó sus oponentes, entre ellos Plutarco y Cicerón. Dicha incluso mujeres, sin detrimento de corrientes del tiempo que tuvieron féminas en sus filas, como el pitagorismo, el cinismo y el platonismo que se los mencionaba ahora, es acción que expresó un eminente grado de apertura a toda una sociedad que demandaba de orientación.
Conviene por ello atender a un hostil evento que representó para los ciudadanos griegos el desenlace de los valores con los que se suponía el desarrollo de sus ciudades, pero los vicios que desde la gobernanza se gestaba impidió tal fin, por lo que la filosofía epicúrea se tornó censura para con el status quo del momento. Bajo esas circunstancias, la capacidad y búsqueda universal de un mejor modo de vida, de ahí viene la paideia epicúrea, se educa, se forma, ¿sí? Se filosofa con áreas de alcanzar un mejor modo de vida, se nos revela por la injerencia directa de féminas en el ámbito filosófico, lo cual comporta una novedad, si se quiere, para la antigüedad griega. Aquí mi exposición, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Steven. Bueno, pues tenemos unos breves minutos más bien para alguna cuestión que algún compañero presente en la sala quiera hacer una pregunta a cualquiera de los ponentes. Si hay alguien que quiere comentar, preguntar, puede manifestarse con levantar la mano o con tomar la cámara y el micrófono. No. Pues sin más, creo que damos las gracias a los ponentes por haber participado en nuestro evento y bueno, en breve se les enviará la constancia de su participación y pues es grato interactuar y estar en este puente común de diálogo de este congreso, segundo congreso internacional de multidisciplinarios griegos. Y bueno, pues damos por término la mesa, aunado a que en unos breves minutos, 10 minutos, iniciamos con la conferencia magistral del doctor Luis Gerena, y les invitamos a ver que participen accediendo al link en unos breves momentos. Gracias a todos y enhorabuena.